Qué bueno que estamos aquí, pues para iniciar vamos a hacer una oración para poner todo en sus manos y que sea su Espíritu Santo el que nos guíe y nos enseñe en esta mañana. Si gusta acompañarme ahí en su lugar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias por esta hermosa mañana. Gracias porque podemos reunirnos, porque podemos venir a tu casa, a tu hogar, Señor, a buscarte, Señor, y saber que vamos a encontrarnos contigo, Señor, una vez más. Te agradecemos tu hermosa presencia en nuestra vida, Señor. Tú eres el motor de nuestra vida, tú eres la razón y la causa de que estamos aquí en este lugar, Padre. Te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, Padre, que sean para tu gloria, que sean para tu honra y que toda nuestra vida entera, Señor, te glorifique, Señor, y siempre hagamos tu perfecta voluntad, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y pues para iniciar, vamos a leer una porción de la Escritura que se encuentra en Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y antes de iniciar con el tema que les tengo preparado, les quería decir que no hay nada en nuestra vida que pueda agradar a Dios. Nosotros somos pecadores y Él es un Dios santo. Y cuando Él nos rescató, nos salvó, Él nos limpió de todos nuestros pecados, de todo lo que había en nuestra vida, todo aquello que nos alejaba de su presencia. Y por más que nosotros queramos ser buenos, nunca se comparará a la bondad de Dios, nunca se podrá comparar a la presencia de Dios. Por más que nosotros queramos ser justos, por ejemplo, en esta vida, nuestra justicia siempre va a quedar muy lejos de la justicia de Dios. O por más que queramos ser buenos, nuestra bondad siempre va a quedar lejos de la bondad de Dios, porque Él es Dios, porque Él es santo y nosotros somos los pecadores, nosotros somos lo impuro y Él es lo puro. Entonces nuestra vida, por más que queramos agradarle, no siempre vamos a agradarle, pero ¿saben qué? Dios así nos ama y así nos escogió, aún con nuestros pecados, aún con nuestras imperfecciones. Él te escogió a ti y Él me escogió a mí. Y eso es su amor, que a pesar de que no merecemos estar en su presencia, que a pesar que no merecemos acercarnos a Él o tener comunión con Él, Él nos los da por gracia y por amor. Y ese es su amor. Su amor es más grande que nuestros pecados, que lo que yo pueda hacer, su amor es aún más grande que lo que yo puedo hacer y que lo que tú puedes hacer. Su amor es aún más grande que el error que cometiste, que lo que hiciste que estuvo mal. Su amor es aún más grande que lo que tú puedes hacer y lo que yo puedo hacer. Su amor siempre va a vencer. Su amor es más grande. Y les digo porque mientras estaba orando y mientras estaba hablando con Dios, sentí decírselos en esta mañana a ustedes, que su amor es más grande que lo que tú puedes cometer, que lo que tú puedes hacer. Su amor siempre es más grande. Su amor cubre multitud de pecados, dice la Biblia. Y ahora sí, para iniciar con el tema que les tengo preparado, se llama Controla tu mente para conquistar tu cuerpo. Es el tema que lo titulé así. Controla tu mente para conquistar tu cuerpo. Y Romanos 12:2, como les decía, dice así. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si yo lo pudiera decir en mis propias palabras, este pasaje yo diría que necesitas tener una renovación en tu mente para poder tener una renovación en tu manera de vivir, en tu manera de actuar y así hacer la voluntad de Dios. Porque mientras no haya una renovación en nuestra mente, en nuestro entendimiento, muy difícilmente vamos a poder cambiar nuestro estilo de vida, nuestras acciones, la manera en la que actuamos. Necesitamos primero una renovación en nuestra mente para poder cambiar nuestro estilo de vida. Y el cómo pensamos y hablamos tiene que ver con la forma en que vivimos y con nuestro futuro. La forma, nuestros pensamientos y la manera en la que nosotros nos expresamos repercuten en la forma en la que vivimos, como les decía, y con nuestro futuro, con lo que venga en un futuro. Lo que yo hago ahorita, lo que yo pienso ahorita, va a repercutir en mi futuro. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así dice en Proverbios 23:7. Como yo pienso, así soy yo. Lo que yo pienso es como yo actúo. Lo que yo pienso es lo que yo voy a vivir, es lo que yo voy a hacer. No podemos pensar algo y actuar de otra manera diferente. Es como, por ejemplo, cuando te cae mal una persona, ¿no? Que, que no debería de ser así, ¿no? Pero a veces piensas, no, ay, esa persona, ¿no? Y tienes un pensamiento. Y si tú lo quieres como aparentar que no, tú tratas a esa persona bien, pero por más que tú trates que esa persona te caiga bien, si en tu pensamiento si en tu mente hay un pensamiento de que te cae mal o no quieres estar con esa persona, tu manera de actuar, tu actitud hacia esa persona, tus acciones con esa persona lo van a reflejar. Era un ejemplo, ¿eh? Yo digo que aquí no hay nadie que piense así de su prójimo, ¿no? Entonces, es imposible. Nuestros pensamientos siempre van a ir de la mano con nuestra manera de actuar. Siempre, siempre. Como dicen Proverbios, como yo pienso, así soy yo. Así tal es él, dice, así voy a ser yo. Y un lugar donde ataca el enemigo es la mente. A veces no son las circunstancias a nuestro alrededor, sino principalmente el lugar inicial donde ataca el enemigo es la mente. Es nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros pensamientos. Y aquí hay algo muy importante porque este tema es un tema que se me hace muy importante y muy interesante porque en la mente inicia todo. En la mente inicia las circunstancias alrededor todavía no están visibles, pero en tu mente ya inició a lo mejor un problema. Por eso es muy importante cuidar lo que entra a nuestra mente. Y por ejemplo, diciéndoles unos ejemplos, yo recuerdo en una clase que hay ministerios sociales que son fuera de la iglesia, por ejemplo, que ayudan a grupos vulnerables, por ejemplo, los drogadictos, las prostitutas, los inmigrantes, los huérfanos, grupos que se encargan de ayudar a esos grupos que se encuentran fuera de la iglesia. Eso es un ministerio social. Y mientras yo veía la clase, había una líder de un grupo de prostitutas que ella se encargaba de ir con esas personas y tratarles de ayudar, hablarles del evangelio. Y ella decía que lo más difícil que a ella se le hacía en este ministerio era cambiar la mentalidad de esa mujer. Eso era lo más difícil. No era sacarla de ese ambiente y darle un trabajo nuevo y que ella siguiera su vida, sino que era cambiar su manera de pensar. Ella ya se había acostumbrado a vivir en ese ambiente, ella ya se sentía fuera de lugar trabajando en otro trabajo normal. Entonces decía que lo más difícil para ella era cambiar su manera de pensar. Su manera de pensar, ¿por qué? Porque se acostumbró a vivir así. Y nosotros debemos de cuidar nuestra mente y lo que entra a ella. Como les decía, un lugar donde ataca el enemigo es la mente principalmente.
Y hay momentos donde el ataque es más fuerte. Hay tiempos donde el ataque es más fuerte. Por ejemplo, no sé si les ha pasado en relación con las demás personas, puede ser con sus padres, con sus hijos, con compañeros del trabajo, de la escuela, que por ejemplo vienen a tu mente ciertos pensamientos y acciones que hace esa persona, que en otro momento no te molestan esas acciones, pero hay un tiempo en el que lo hace y te molesta y te molesta y te molesta y te hace enojar y no quieres que haga esa acción, pero en otro tiempo dices, pues así es esa persona y no te molesta, pero hay un tiempo en el que sí te hace enojar y molestar. Esos son los momentos en los que debemos de prestar atención y cuidar qué pensamientos están entrando a nuestra mente. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que vivamos en unión, en armonía, en paz los unos con los otros, sino quiere esa discordia, que siempre no estemos en paz los unos con los otros. Entonces, cada día debemos de derribar esos pensamientos malos que entran a nuestra mente. Dice en 2 de Corintios 10:5, dice, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice la palabra de Dios. Y esto es algo que solo nosotros podemos hacer. Es en lo personal. Solamente yo puedo controlar lo que entra a mi mente, los pensamientos que llegan a mi vida. Solamente yo puedo trabajar en ello con ayuda del Espíritu Santo para poder controlarlos y saber discernir cuando un pensamiento es bueno y cuando un pensamiento es malo. Solo usted puede hacerlo, es una tarea personal. Y como les decía ahorita, nuestros pensamientos determinan muchas cosas de lo que viene en el futuro y también nuestro gozo. Nuestros pensamientos determinan el futuro y nuestro gozo. Y por eso ahorita hay varias enfermedades, no sé si usted ha escuchado de la depresión, el estrés, la ansiedad, enfermedades que son a raíz de pensamientos incorrectos, de malos pensamientos. Por ejemplo, la ansiedad es a raíz del sobrepensamiento, que piensas mucho una situación o un problema, lo piensas y lo piensas y lo piensas y te causa ansiedad, de ahí surge la ansiedad. Como la depresión y el estrés también son a raíz de los pensamientos malos, de los pensamientos incorrectos. Nuestro estado de ánimo también no cambiará, al menos que nosotros cambiemos nuestros pensamientos. No podemos ser felices o vivir en el gozo si en nuestros pensamientos hay amargura, hay tristeza. Necesitamos primero cambiar nuestra mente en pensamientos correctos, en pensamientos de fe, en pensamientos de la palabra de Dios, en pensamientos de las promesas que Dios tiene para nuestra vida, para poder vivir en gozo y en alegría. Primero necesitamos una renovación en nuestra mente, como decíamos ahorita, para tener una renovación en nuestra manera de vivir, para poder vivir en el gozo del Señor. Vamos a leer Isaías 26:3. Que dice, Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El pensamiento que persevera en Dios. ¿Cómo pensamos en ese pensamiento que persevera en Dios? Es creyendo en Él y confiando en Él. Creyendo
en Él y confiando en Él, nuestro pensamiento está perseverando en el pensamiento de Dios. Creer y confiar que sus planes son buenos para nuestra vida. Ahí hay pensamientos buenos. Yo pienso y digo, Dios tiene un propósito para mi vida, tiene un plan bueno y de bienestar para mi vida. Esos pensamientos son los pensamientos de Dios, son los buenos pensamientos en los que debemos de perseverar día a día. Y dice que si pensamos cosas buenas en sus planes, en Dios, en su palabra, si pensamos cosas correctas, nuestro nivel de paz aumenta. Vamos a vivir en la paz. No sé si se acuerdan la otra enseñanza que les di de vivir en paz. Si perseveramos en pensar cosas buenas y correctas, nuestro nivel de paz aumenta, dice esta porción de la Escritura. Viviremos en paz, dice, si pensamos las cosas correctas, si perseveramos en el pensamiento de Dios, confiando en Él y creyendo en Él. En lo que creemos y meditamos viene a ser realidad a nuestra vida. En eso en lo que tú piensas, en eso en lo que tú meditas, en eso en lo que tú crees, eso mismo viene a ser realidad en nuestra vida. Como decíamos ahorita en el Proverbios al inicio, que eso que yo pienso, eso es lo que yo soy. Eso es lo que entra en mi mente, eso es lo que yo soy. Eso va a reflejar mi carácter, mi manera de actuar, mi manera de vivir. Y hay una ley de atracción que se llama ley de la atracción, no sé si la han escuchado en la ciencia y en la física, que esa ley dice que todo lo que tú haces, eso es lo que atraes. Por ejemplo, cuando tú piensas, tus neuronas pues se mueven, reaccionan, y eso libera vibras magnéticas, y las vibras magnéticas una fuerza, y esa fuerza atrae eso que pensamos. Esa es una ley, todavía no está comprobada, pero hay muchos estudiosos que han hecho libros y libros que dicen que es verdad. Y yo digo que hasta cierto punto sí es verdad. Lo que tú eres, lo que tú piensas, eso vas a traer. Y decía esta ley que, por ejemplo, si una persona tiene una deuda y siempre está pensando en esa deuda, ¿y cómo le voy a hacer para pagar esta deuda? Ay, y todavía ni he pagado esta y tengo que pagar la otra. Y de tanto que piensa en la deuda, va a traer más deudas. ¿Por qué? Porque eso está constantemente pensando. Está pensando, ¿cómo la voy a pagar? ¿Cómo voy a hacer para hacer esta otra deuda? ¿Cómo la voy a pagar? Todavía ni pagaba esta, ya tengo esta, ¿cómo le voy a hacer? Entonces eso hace que atraiga más y más deudas. O por ejemplo con el trabajo, si una persona trabaja mucho y dice, ay, no me alcanza el tiempo para trabajar, no me alcanza el tiempo, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer tantas cosas, tengo que hacer esto. Tanto que piensa en el trabajo que va a traer más trabajo a su vida. Y así, entonces nosotros debemos no dejar que los pensamientos nos invadan, sino vivir de una manera que piense, persevere en las cosas de Dios, dice, porque así viviremos en paz. Muy interesante esta ley. Y hay cosas lógicas, ¿no? Por ejemplo, si tú comes en exceso grasas o lo que sea, vas a traer probablemente una enfermedad, ¿no? Si te excedes de comer o no tomas agua o no te cuidas, vas a traer como consecuencia una enfermedad. Hay cosas lógicas, ¿no? O por ejemplo, gastar más de lo que tengo, de dinero hablo, gastar más del dinero que yo tengo, pues ¿qué voy a traer? Que escasez, no voy a tener dinero. Y a veces pensamos, gasto más de lo que tengo y pido a Dios un milagro para que me supla lo que me falta. Pues ahí no hay incongruencia, pues tenemos que gastar lo que tenemos y así Dios nos va a ir bendiciendo. No podemos esperar un milagro si lo que estamos haciendo no va de acuerdo, no va de acuerdo, debe de haber una congruencia. Entonces, en lo que creemos y meditamos viene a ser realidad en nuestra vida. En eso en lo que pensamos se convierte en realidad en nuestra vida. Y aquí hay algo muy importante, porque Dios tiene un plan para ti, para mí de bienestar. Ya lo sabemos y ya lo hemos visto en su palabra, ¿no? Tiene promesas de bendición para todos sus hijos. Tiene un plan para tu ministerio, en el ministerio en el que sirves. Él quiere bendecirte y que te vaya bien siempre. Pero el enemigo también tiene un plan malo.
para tu vida, para tu familia, un plan malo para tu ministerio, para todo, así como Dios tiene para lo bueno, Dios, el enemigo también hace un plan, pero negativo y malo. Y nosotros debemos de vivir en acuerdo con Dios, de acuerdo a su plan. Nuestras acciones deben de ir en acuerdo, alineadas a Dios y vivir en desacuerdo con el enemigo. No alinearnos al plan que el enemigo está haciendo o está tratando de hacer, sino en alinearnos al plan de Dios. Vivir en desacuerdo con el enemigo y en acuerdo con Dios. Porque a veces parece que vivimos en acuerdo con el enemigo y a veces decimos en nuestra mente, ay, ¿y qué tal si pasa esto, no? ¿Y qué tal si pasa esto malo? No, nos vamos por lo negativo, ¿no? Porque vemos que pasa una situación y decimos, ay, ¿qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si pasa lo otro? Entonces, esos pensamientos que estamos pensando y que estamos declarando a veces, eso se vuelve en realidad porque lo estamos pensando y lo estamos declarando. Por eso debemos de cambiar, como hemos estado aprendiendo a través de las predicaciones, cambiar nuestro lenguaje, ¿no? A un lenguaje de fe, declarar, a pesar de que la realidad es otra, declarar las cosas correctas, las promesas de Dios, vivir en acuerdo con la voluntad de Dios. Y la mejor forma de interrumpir un patrón de pensamientos es hablando y declarando con mi boca. Decía una mujer, decía, lo que el cristiano puede aprender en el cristianismo, lo que mejor puede aprender es responderle al enemigo, decía. Eso le va a llevar al cristiano a que tenga la victoria siempre, responderle al enemigo. Cuando viene un pensamiento incorrecto a tu mente, tú dices con tu boca, no, así no va a ser. Dios tiene un plan de bienestar para mi vida. Dios tiene el control de todo. Dios cuida de mí. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Cuando tú detienes ese patrón, está un patrón negativo, ¿no? ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si mi hijo hace esto? ¿Y qué tal si vienen los pensamientos? Eso no lo podemos detener, ¿no? Van a venir los pensamientos. Pero si tú declaras, no, Dios tiene un plan para mi vida, Dios cuida de mí y declara sus promesas de su palabra, interrumpes ahí esos pensamientos que entran a tu mente. Interrumpes esos pensamientos y ahí es cuando esa realidad mala que había para ti ahora se convierte en una realidad de fe, donde le crees a Dios en lugar de continuar con esos pensamientos que el enemigo quería que entraran a tu vida. Entonces tenemos que hablar con nuestra boca la palabra de Dios. Siempre recordar sus promesas, siempre recordar sus promesas. Yo no sé si les pasa que, por ejemplo, en los momentos, cuando hay momentos difíciles, lo que a mí me motiva son las promesas de Dios. Y eso es lo que yo trato de recordar cuando hay momentos así difíciles. Recordar sus promesas, eso te va a motivar. Eso te va a motivar a seguir perseverando, a seguir confiando en Él, a seguir creyendo en Él. Siempre recordar sus promesas. Si es posible escribirlas, ¿no? Escribirlas en un papel y siempre tener eso presente. Porque nuestros pensamientos pueden crear un ambiente propicio para que el enemigo vierta su plan malo ahí, como les decía ahorita, ¿no? A veces todavía ni está la situación difícil ni el momento, pero tú en tu mente ya creas un ambiente propicio para que el enemigo vierta su plan en tu mente. Entonces debemos de estar siempre alertas y cuidando lo que entra a nuestra mente. Tener cuidado, porque los pensamientos incorrectos pueden desanimarnos, pueden deprimirnos, nos desaniman los pensamientos incorrectos, te desaniman de lo que Dios tiene para tu vida, del plan de bienestar, de bendición que tiene para tu vida. Entonces, no dejemos que esos pensamientos entren y nos desanimen. Debo de elegir lo que pienso. Yo elijo lo que yo pienso. Yo debo de elegir lo que pienso. No el pensamiento me elige a mí, yo elijo lo que pienso. En la mañana cuando despertamos,
Debemos de elegir el pensamiento, el primer pensamiento en la mañana, antes de levantarnos de la cama, reubicar nuestra dirección y poner nuestros ojos en Dios, siempre en sus promesas, en su palabra. Antes de levantarnos de la cama, dirigir nuestra visión, nuestra mente, nuestra vida en dirección de Dios, siempre, siempre, antes de levantarnos, antes de poner el pie al piso, siempre primero mi mente. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien, si mi mente está bien, entonces voy a estar bien con los demás. Si yo estoy bien en mi mente, con mis buenos pensamientos, voy a estar bien con mi esposo, con mi esposa, voy a estar bien con mis hijos, voy a estar bien en mi trabajo. Pero si yo no estoy bien y mis pensamientos no están bien, no voy a estar bien con los demás. No podemos estar mal y con los demás estar bien. Necesito estar bien yo primero, no en mi mente, con buenos pensamientos, para poder estar bien con los demás. Siempre cuidando nuestra mente, elegir lo que pienso yo, elegir pensamientos correctos, elegir mis pensamientos. Como decía el versículo que leímos al inicio, no os conforméis a este siglo, dice. No nos conformamos al estilo de vida que llevan todas las personas, no nos conformamos a los pensamientos que el mundo tiene, sino que nos renovamos nuestra mente y fijamos nuestra mirada en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, en sus promesas. Y así mi vida va a actuar en base a esos pensamientos correctos. Pensar correctamente. Y Dios tiene el control de todo siempre. Si tú eres una persona que ha creído en Él y le ha confiado a Dios su vida, Dios siempre tiene el control de todo. Aún aquello que pensamos que es malo, Él tiene el control de eso también. Nada se sale de sus manos, nada se escapa de sus manos. Él todo lo tiene bajo en orden y control. Y como dice su palabra, aquel mal se convirtió en bien como a Josué. ¿Josué era? No, José. Aquel mal que sus hermanos planearon para él se convirtió en algo bueno. Así es la vida con Dios. Todo pasa por algo y Dios siempre tiene el control de todo. Todo lo que pasa, siempre Él tiene el control. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él y porque hemos confiado en Él. Y Él tiene el control de nuestra vida. Debemos de seguir creyendo en Él y perseverar en los pensamientos correctos que Él tiene para nosotros. Dice, no seremos cristianos victoriosos si no cambiamos nuestra mente. Si queremos la victoria, debemos de cambiar nuestra mente. Y podemos asistir siempre a la iglesia y todo, y tener comunión con Dios y todo, pero si no cambiamos nuestra forma en que pensamos de las situaciones de las demás personas, no vamos a tener la victoria. Necesita haber un cambio y eso es lo que Dios demanda de nosotros, que haya un cambio en nuestra mente, en nuestro estilo de vida para que nuestro accionar sea correcto, sea con base a su perfecta voluntad. También hay un punto importante que es pensar diferente del pasado. No pensemos pensamientos de fracaso. A veces pasan cosas en el pasado y seguimos recordándolo en nuestro presente, en nuestro presente, en nuestro presente. Y eso no nos deja avanzar hacia el futuro, hacia lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. No sé si se acuerdan del pueblo de Israel, ¿no? Que iban en el desierto hacia la tierra prometida y ellos deseaban regresar a Egipto, a donde eran esclavos. Ellos decían, ay, yo comía esto, se acordaban de la comida, ¿no? Ellos querían regresar otra vez al pasado, ¿no? A la esclavitud. Se habían acostumbrado tanto a ser esclavos que querían seguir viviendo así. Y no debemos de nosotros ser así. Pasaron cosas en el pasado, Dios
lo sana todo, Dios renueva todo, hace las cosas nuevas y proseguimos a nuestro futuro, proseguimos al plan que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque la promesa se retarda. Cuando nosotros vivimos y perseveramos en los pensamientos del pasado, la promesa se retarda, así como con el pueblo de Israel. Ellos querían regresar a Egipto y para llegar a la tierra de Canaán tardaron más tiempo de lo que ellos deberían de haber hecho, ¿no? Entonces, si nosotros perseveramos en esos pensamientos, vamos a retardar la promesa. Por eso debemos de no pensar pensamientos de fracaso, sino siempre perseverar en los pensamientos correctos. Dice. Nuestros pensamientos son como semillas que sembramos en nuestra mente. Y eso que sembramos, eso segaremos, eso lo cosecharemos. Entonces, por eso siempre debemos de tener siempre discernimiento para saber cuándo un pensamiento es correcto y cuándo uno es incorrecto. Por ejemplo, si somos amables, nosotros si actuamos con amabilidad con los demás, seremos tratados con amabilidad. Si ayudamos, si somos personas que ayudamos a los demás, así las demás personas nos van a ayudar a nosotros también. Por ejemplo, el estar aquí, el que tú hayas decidido en tu mente venir a la casa de Dios, venir a buscar su presencia, tiene su cosecha, tiene su fruto. No es en vano que estemos aquí. Que tú hayas decidido en tu mente, en tu corazón, venir a este lugar, tiene su fruto y tiene su cosecha también. Vamos a leer Lucas 6:45. ¿Qué dice? Lucas 6:45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando habla del corazón, casi en la mayoría de las veces habla de los pensamientos del corazón, de lo que hay en mi corazón, en mi mente, ¿no? Porque están alineados. Los pensamientos de mi corazón. Dice que si el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, va a sacar lo bueno. Si es malo, va a sacar lo malo. Yo no puedo al revés, ¿no? Ser malo y sacar lo bueno como mirábamos ahorita, sino que los pensamientos de mi corazón, eso es lo que yo voy a reflejar, eso es lo que va a salir de mí. Y eso habla mucho del estado espiritual de las personas. Lo que sale de mí es como yo estoy por dentro. Lo que yo reflejo es como yo estoy en mi interior. Vamos a leer ahora Proverbios 4:23. Que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De eso que hay en mi interior, de lo que permanece en mí, eso es lo que emana de mí. De ahí viene la vida, dice, de él mana la vida. Entonces nuestros comportamientos son a raíz de nuestros pensamientos o son una consecuencia de nuestros pensamientos. Siempre va a ser así. Lo que actuamos es como pensamos. Por eso siempre debemos de guardar nuestros pensamientos, guardar nuestros pensamientos. Eso es lo que
con lo que yo me gustaría que se quedaran, que guarden sus pensamientos, lo que entra a nuestra mente. Van a llegar pensamientos malos o buenos, van a llegar pensamientos incorrectos o correctos, pero aquí debemos de estar bien alertas y discernir cuando un pensamiento es incorrecto y no, declarar con nuestra boca la palabra de Dios, sus promesas, porque como les decía ahorita, esa es la única forma de interrumpir un patrón de pensamientos, es declarando y hablando con nuestra boca, declarando y hablando con nuestra boca. Es la única forma en la que podemos interrumpir un patrón de pensamientos, guardar nuestros pensamientos. Podemos pedir en oración discernimiento para saber cuáles son aquellos pensamientos incorrectos o correctos. Podemos decirle a Dios, Señor, ayúdame a discernir cuando un pensamiento proviene de ti y cuando no proviene de ti, cuando los pensamientos son incorrectos o correctos. Podemos pedirle a Dios en oración ese discernimiento. Y hemos leído la Biblia a los diferentes personajes que han estado a través de la Biblia, nos hemos encontrado con hombres que no dejaron que sus pensamientos invadieran su vida, ¿no? Porque su actuar fue de manera correcta. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre tenía años con esa enfermedad, años y años con esa enfermedad, y por más que quería solucionarlo, nadie la pudo ayudar, ningún doctor, ningún médico, nadie lo pudo sanar, nada la pudo sanar. Y ella pudo haberse quedado en ese pensamiento de decir, bueno, pues así me voy a quedar y así me voy a morir con esa enfermedad, ¿no? Sin embargo, ella no dejó que ese pensamiento se quedara en su vida. Ella dijo, si tan solo tocare el manto de Jesús, voy a ser sana. Dijo. Si tan solo lo tocare, yo voy a ser sana. Ella cambió sus pensamientos y dijo, yo voy a tocarlo a él y él me va a sanar a mí. Ella pensó eso. Y como pensó eso, eso así sucedió. Porque ella tuvo fe. Ella creyó en Jesús, en que él la iba a sanar. Y ese fue el pensamiento que quedó en su mente, que retumbaba en su mente. Si tan solo lo tocare, yo voy a ser sana. Ella no se quedó en, llevo muchos años enferma, ya he buscado resolución y no puedo, me voy a quedar así, enferma. No, ella dijo, si tan solo tocare el borde el manto, al borde de su manto, yo voy a ser sana. Y ese es el lenguaje, esa es la fe que debemos de tener nosotros. Como Esther también, que todo estaba en su contra, en el gobierno, con las autoridades, para su pueblo. Y ella dijo, si perezco, que perezca, pero yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a hacer esto para que se solucione y mi pueblo no sea tratado como iba a ser tratado. Ella dijo, si perezco, que perezca. A ella no le importó las circunstancias, lo que iba a pasar si ella se presentaba delante del rey. A ella no le importó nada. Ella dijo, si perezco, que perezca. Y ayunaron y pusieron toda la situación en manos de Dios y ella lo hizo. Job también dijo, tenía todas las circunstancias difíciles a su alrededor y dice, aun si él me matare, en él esperaré, dijo, aun si él me matare, en él esperaré. Esos son los pensamientos que perseveran en Dios, que perseveraron en él. Abraham y Sara que querían tener un hijo y ya eran personas grandes, ya no podían tener hijos a esa edad. Y aún así Abraham y Sara, dice en Hebreos, dice, porque creyeron que era fiel el que había hecho la promesa. Ellos creyeron en esa promesa y porque creyeron en esa promesa, ellos tuvieron a su hijo Isaac. Creyeron que era fiel el que había hecho la promesa. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de vivir, ¿no? La fe siempre creyendo y confiando en Dios. ¿Por qué? Porque ese es el pensamiento que persevera en Él, creyendo y confiando en Dios. Ese es su pensamiento, eso es lo que Él desea para nosotros. Siempre, siempre creer que Él es fiel para cumplir
sus promesas para nuestras vidas. Esa es como la contraparte de los pensamientos incorrectos, la fe. La fe, siempre vivir y declarando sus promesas para nuestras vidas. Siempre, siempre. Guardar nuestros pensamientos, guardar lo que entra a nuestra vida. Y ese era el mensaje que les traían esta mañana, guardar nuestros pensamientos. Si se le olvidaron algunas cosas, pero si se queda con guardar mis pensamientos, ese era el mensaje central, guardar mis pensamientos, siempre guardarlos. No dejar que cualquier pensamiento se quede en mí. ¿Por qué? Porque eso se convierte en realidad. Guardar en mis pensamientos y perseverar en el pensamiento de Dios. Y con esto termino. Bueno, pues ahí está el mensaje. Considero muy interesante. Recuerde usted que lo invisible se vuelve visible. Nadie podemos ver los pensamientos, pero sí se pueden ser visibles cuando uno los hace lo que uno piensa, ¿verdad? Y así es en las cosas de Dios, lo invisible se vuelve visible cuando eres una persona que cree en Dios, que tienes pensamientos renovados, transformados, se pueden hacer visibles porque es como tú hablas, lo que tú declaras. Y cuántas veces con lo que pensamos y así hablamos y maldecimos nuestra vida con lo que nosotros hablamos. Maldecimos nuestra vida, maldecimos nuestra familia con lo que nosotros hablamos. Este es un buen tiempo para a nuestra vida, pero depende de mí si yo los anido o los saco fuera y dejo que vengan y se hagan ídolos las promesas de Dios. Y una de las formas que nos mencionaba Fernanda es declarar, hablar lo que Dios dice, declarar la palabra de Dios, hablar lo que Dios nos dice a través del Evangelio. Bien, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Padre, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo en el que hoy podemos estar aquí congregados. Señor, muchas gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias que nos amas tanto, que nos cuidas todos los días, que cuidas nuestra vida espiritual, que cuidas nuestra vida, Jesús. A ti rendimos todo, Padre. A ti rendimos todo. Señor, dice tu palabra que tú tienes el control de todas las cosas. Y hoy te entregamos aquel cuyo pensamiento en nosotros persevera, aquellos pensamientos incorrectos, pensamientos malos que el enemigo ha querido que se aniden en nosotros, aquellos pensamientos de fracaso, de derrota, de escasez, de enfermedad, aquellos pensamientos que llegan de rebeldía, de desaliento, de desánimo. Señor, todo lo traemos delante de ti, todo lo rendimos, llevamos nuestros pensamientos, como dice tu palabra, cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia tuya.